Qué bendición el poder nosotros tener el privilegio de llegar a su hogar y poder compartir con ustedes un tiempo de reflexión bíblica. Mi corazón y el deseo de Dios es que usted pueda acompañarnos a reflexionar juntos en la meditación de la palabra y que juntos podamos alcanzar eso que a Dios le agrada. Y en esta oportunidad yo quiero compartir tomando la historia de una iglesia, cómo puede o podemos encontrar el modelo de iglesia que Dios anda buscando. Tengo muchas amistades y me dicen, mira, hay tantas iglesias en Zacapa, hay tantas iglesias en Guatemala y obviamente hay tantas iglesias en el mundo. Y qué bendición por ello, qué bendición que en nuestro departamento hayan muchas iglesias. Pero hablando y conversando con esta persona, compartía precisamente esta enseñanza, porque lo importante es que nosotros podamos aprender de las iglesias que están en la Biblia y conocer las características de cómo se desarrolló la iglesia local que encontramos en el libro de los Hechos. Vamos a encontrar muchas iglesias que fueron establecidas por Pablo. Y ahí no solamente encontramos características positivas que nos pueden ayudar a nosotros como iglesia. Si en esta oportunidad me está escuchando un pastor o alguien que tiene el llamado de ser pastor y desea una iglesia modelo, aquí podemos leerla en las Escrituras. Pero de igual forma, también hubieron muchas iglesias que presentaron muchos problemas. Y también es importante estudiarlas para que nosotros, como iglesia, no tengamos esos problemas y si los tenemos, poder hacer un cambio. Pero en esta oportunidad yo quiero hablarles de la iglesia de Antioquía. Y es un modelo de iglesia. Y yo deseo ser parte de esa iglesia, poder tener las características de esa iglesia. Y fíjense en Hechos, en el capítulo 11 y en el versículo 26, en su parte final, quiero rescatar la primera característica. Y dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y quiero ir rescatando esto que es importante. Una iglesia de Dios, una iglesia verdadera de Dios, tiene enseñanza. Por eso en la iglesia debe de haber enseñanza. Ellos, dice que hablando de Pablo y de Bernabé, ellos pasaron allí un año enseñando a la iglesia. Por eso debemos de pedirle a Dios como pastores, como miembros de una iglesia, orar y decirle al Señor que Él envíe maestros, que Él pueda enviar una palabra que nos enseñe. Y esa es la intención de este ministerio, poder enseñarles a la iglesia, en este caso, el modelo de iglesia que agrada el corazón de Dios. Por eso yo lo insto, lo motivo a que me acompañe estos 15, 20 minutos que vamos a estar juntos, porque la enseñanza es importante. Jesús, antes de irse, exhortó y dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las criaturas, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Enseñándoles. ¿Cómo podemos llegar a ser discípulos? Por medio de la enseñanza. Y la Escritura dice que estos hombres se quedaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a muchos. Durante un año ellos estuvieron ahí enseñándole a mucha gente. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Imagínense que si Dios te usa a ti como un maestro de la palabra, puedas estar en una iglesia en donde
puedas tener el privilegio de enseñar todo un año. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que estar preparados con las enseñanzas de Dios. Por eso es importante que seamos como el varón del Salmo 1 y versículo 2. El varón que medita de día y de noche. Porque lo que medita de día y de noche todos los días es lo que va a enseñar en las iglesias locales. Va a enseñar sobre el amor de Cristo, sobre el perdón de Cristo, va a enseñar sobre aquellas enseñanzas elementales y fundamentales en la vida cristiana, como la oración, el concepto de la familia, cómo llegar a ser una familia que agrada a Dios, cómo poder ser una iglesia intercedora, cómo ser una iglesia que ora, cómo llegar a ser una iglesia evangelizadora. O sea, hay mucho que enseñar a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Dios? La iglesia modelo, aquella iglesia que tiene enseñanza. Una iglesia que tiene la enseñanza de Dios. Pero lo que quiero rescatar en esta oportunidad del por qué quiero que veamos de la iglesia modelo. Y dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es una de las razones del por qué quiero en esta oportunidad y digo que la iglesia de Antioquía es una iglesia modelo porque esta iglesia tenía una identidad definida. Déjeme decirle que iglesias pueden haber muchas y quizás tú seas parte de una iglesia, pero es lamentable y es triste que muchos que, aunque están dentro de una iglesia, no tienen una identidad definida en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo, miren, no se puede servir a dos señores. O amamos a Cristo o amamos al mundo. Jesús dijo eso porque él veía que en el pueblo no había una identidad, no estaban definidos. Y déjeme decirle que ese es un gran problema. Hoy en día en muchas iglesias no tienen un corazón definido para Cristo. Tienen un pie en la iglesia y tienen un pie en el mundo. Por eso Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso la iglesia de Antioquía es un modelo a seguir, porque se les llamó cristianos por primera vez. En este punto reflexionemos, ¿cómo nos llaman a nosotros? ¿Cómo nos conocen a nosotros? Nos conocen como cristianos. Es que él es bien cristiano. Él es cristiano. La familia de él es bien cristiana. Y nos llaman cristianos porque somos seguidores de Cristo. Vivimos en las enseñanzas de Cristo. Obedecemos las enseñanzas de Cristo. Pero hay algo más que tenía esta iglesia del por qué ellos eran cristianos, seguidores de Cristo. Porque estaban dispuestos a pagar un precio por ese cristianismo. Y esa es una característica de la iglesia modelo que Cristo desea en esta tierra. Que nos llamen cristianos, seguidores de Cristo. Pero hay una característica que el mismo Jesús dijo. Y él dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que ustedes se amen los unos con los otros. Y esto es lo que vemos también en la iglesia de Antioquía. Había un amor entre los discípulos que caracterizaba precisamente que ellos eran cristianos, seguidores de Cristo. Y este es un problema que hoy vemos en día también en muchas iglesias, que aunque son iglesias, no son una iglesia modelo, porque hay mucha división, porque hay mucho pleito, porque se están lastimando unos con otros, se están criticando unos con otros. Hay problemas entre el pastor y los líderes, entre hermanos de la misma congregación. Y el Señor dijo, en esto
conocerán que ustedes son mis discípulos, si ustedes se aman los unos con los otros. Entonces ya estamos conociendo la iglesia modelo. La iglesia modelo es aquella que tiene amor. Y como tiene amor, se saben perdonar. Y eso es lo que sucedió en Antioquía. Miren, veamos el contexto. Miren cómo empieza este relato de la iglesia de Antioquía, para que nosotros podamos comprender. En Hechos, capítulo 11 y versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Esta iglesia se había formado a consecuencia de la persecución. Por eso les dije que una iglesia modelo, una iglesia de Cristo, es que nace en medio de una persecución. Están dispuestos a pagar un precio. Hoy el cristiano de hoy en día, entre comillas, no quiere pagar un precio. No quiere correr riesgos. Y cuando los riesgos empiezan a aparecer, renuncian al evangelio. Y no quieren pagar un precio. No están dispuestos a renunciar a nada. Cuando los problemas empiezan a presentarse en su vida a causa del evangelio, a causa de haber abrazado el evangelio de Cristo, dicen mejor no. Ese no es el evangelio modelo. Esta iglesia se levantó por medio de una persecución. Y no solamente eso, sino que fueron esparcidos, fueron llevados al exilio. Y eso hizo que muchos dejaran atrás a sus familias, quizás dejaron atrás sus tierras, sus casas, porque eran cristianos que vivían en Jerusalén. Y como ellos abrazaron la doctrina de Cristo, las enseñanzas de Cristo, el camino de Cristo, vino sobre ellos una persecución que los hizo salir de Jerusalén y fueron esparcidos por diferentes provincias con el propósito de llevar el evangelio a todas esas ciudades. Esto nos dice, hermanos y amigos, lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, estos amaban a Dios. Estuvieron dispuestos a renunciar a muchas comodidades que tenían en su propia tierra y fueron expulsados y fueron llevados al exilio, pero todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, aquellos que tienen un propósito. Porque esa acción tuvo un propósito, fue establecer iglesias en cada una de estas provincias. Y una de esas provincias era Antioquía. Entonces el origen de la iglesia de Antioquía, sus primeros cristianos, fueron cristianos que llegaron a Antioquía sin saber qué iba a pasar ahí con sus vidas. Ellos solo salieron con fe, creyendo que llevaban en su vida una verdad, que llevaban en su vida un mensaje que compartir. Y llegaron a Antioquía por la mano de Dios. Se establecieron en Antioquía con la provisión de Dios, con el respaldo de Dios, con la autoridad de Dios. Y ahí Dios los empezó a levantar, Dios los empezó a usar. Y vemos un avivamiento de la iglesia de Antioquía, como lo vamos a ver. Pero ¿cómo fueron sus orígenes? ¿Cómo empezó esa iglesia? Hoy en día muchos quieren servir a Dios, pero ya quieren que se les dé una iglesia hasta con aire acondicionado. Quieren una iglesia con sillas modernas.
Quieren ya con un sonido de primera incorporado. Y quieren una iglesia que tenga así, así con luces de colores, como las iglesias que hoy están de moda. Y de antemano, una ofrenda base de 5,000 quetzales para poder empezar. No es ese el modelo de Dios. El modelo de Dios se deja ver también en Lucas 12, cuando dice la Biblia que los envió a sus 12 con autoridad y con poder, pero les dijo que no llevaran alforja, les dijo que no llevaran dinero. Qué curioso. Y cuando Jesús mandó a sus 70, los mandó también con esas características. No lleven alforja, no lleven dinero, porque el obrero es digno de su salario. Y se fueron, porque él quería probar si en verdad amaban el llamamiento, si en verdad amaban las almas a las cuales ellos iban a compartir la palabra. Muchas veces nosotros decimos, vamos a iniciar el ministerio con fe. Con fe sí, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si Dios nos está llamando al ministerio y lo hemos recibido de Dios en nuestro espíritu, adelante. Y quizás lo vamos a iniciar sin un centavo en nuestra bolsa, pero sabemos que Dios nos ha llamado. Así llegaron estos. Si estos discípulos que salieron de Jerusalén y llegaron a Antioquía, ellos no llevaban nada, porque ellos salieron expulsados, ellos fueron perseguidos. Y a alguien que se le está persiguiendo y sale huyendo, no le da tiempo de llevar nada o casi nada. Cuando Elías se presentó con el rey Acab, y Elías, el profeta de Dios, le dijo y le dio un mensaje de parte de Dios que confrontó al rey Acab, un rey impío. Inmediatamente Elías, por la dirección de Dios, fue llevado a un lugar, al arroyo de Querib, una montaña. Y dice la Biblia que eran cuervos quienes le llevaban alimento. Y no era que los cuervos iban a traer la comida a McDonald's o a otro restaurante fino. Los cuervos traían quizás sus comidas de aquello que habían sobrado, de aquellos animales a los cuales ellos devoraban. ¿Y cómo era posible que al hombre de Dios, al profeta de Dios, tenía que ser alimentado por un animal inmundo que literalmente quizás le dejaba caer un pedazo de carne que había sacado, devorando a un animal aún más inmundo? Y de ahí tenía que comer el profeta. Y decimos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué a esta iglesia de Jerusalén gloriosa que está en Antioquía tuvo que sacarla de Jerusalén corriendo, huyendo, siendo perseguida y con el dolor en su corazón de haber perdido a uno de sus líderes, Esteban? Lo dice. Yo quiero que la idea mía es que usted y yo vayamos leyendo despacio y comprendiendo características. Miren, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos, sacados al exilio, a causa de una persecución, me pregunto, ¿salieron a pie? Ellos no salieron en bus. Ellos no salieron en un taxi. Ellos no salieron en Uber. Ellos no salieron en camello. Ellos no salieron en caballo. Ellos salieron a pie, con sus niños,
quizás de brazos, con niños de 5 años, quizás con niños de 10 años. Salieron ancianos y se fueron por esas montañas, por esos desiertos. ¿Cómo comieron el siguiente día? ¿Quién les dio de comer? Si era una persecución contra los cristianos. Estamos dispuestos a ser esa iglesia modelo que está dispuesta a pagar un precio por Cristo Jesús. Porque hoy tenemos un evangelio cómodo, un evangelio en donde es fácil y es hasta beneficioso ser cristiano, porque me pagan todo. Y qué bendición por la provisión. Lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo y dónde está tu corazón? Porque Dios permite estas cosas para probar nuestro corazón. Porque quizás muchos dijeron, no, yo no estoy dispuesto a pagar ese precio, no estoy dispuesto a salir al exilio, mejor me quedo aquí en Jerusalén, en mi casa, cómodo, y no me meto a problemas, pero ya no siguieron con Cristo. ¿Cómo terminaron sus vidas? ¿Cómo terminaron sus familias? Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban. Esteban era el líder de ellos, pero ahora su líder está muerto a causa del evangelio. Ahora ellos salen, van ahí y llevan el evangelio y llegan a Antioquía. Eso sí, llevan el poder de Dios. Porque miren lo que dice ahí. Porque ellos llevaban el respaldo de Dios. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas maravillosas que estaban sucediendo en Antioquía, porque la mano de Dios se movía. Y es que la mano de Dios va a moverse en una iglesia verdadera. Porque el problema de hoy en día es que es la mano del hombre que se está moviendo. Son puras estrategias humanas, ideas humanas, show humano, un show que hacen en la iglesia. Pero ¿será la mano de Dios que se está moviendo en una iglesia? La mano de Dios va a respaldar a aquella iglesia que nace en medio de una situación difícil, pero que está dispuesta a creerle a Dios, que Dios está en medio de ellos. Y dice que estas cosas llegaron a oídos. Estas cosas llegaron a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él les dijo, miren, permanezcan fieles, porque esa es otra situación difícil que vemos hoy, que falta hoy en día en la iglesia, la fidelidad, porque hoy el mundo está entrando y se ha dejado de ser fieles, fieles al camino verdadero, fieles a la palabra verdadera, fieles a cómo es el modelo de iglesia que Dios desea. No se predica la cruz, no se predica sobre hay que pasar pruebas por situaciones difíciles, porque como dice Pedro, el que padeció en la carne terminó con el pecado. Pero cuando pasamos por situaciones difíciles, el corazón está siendo purificado. Cuando pasamos por situaciones difíciles, estamos diciéndole, Señor, a pesar de esta situación, yo te amo. Y los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay algo más y con esto quiero ir terminando porque esta es una iglesia modelo. Fíjense, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo
y hallándolo le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año. Al principio vimos que la persecución que llegó a esta iglesia había sido por causa de Pablo. Pablo provocó esa persecución a esta iglesia. Fue el que permitió que mataran a Esteban. Pero hoy Bernabé está haciendo una locura. Está trayendo a Pablo a la iglesia de Antioquía. ¿Qué dirías tú? ¡Qué locura! ¿Cómo vas a traer a nuestro verdugo? ¿Cómo vas a traer a aquel que nos hizo tanto daño? Pero la iglesia modelo, la iglesia de Antioquía, aquella iglesia que tenía el amor de Cristo en su vida, en su corazón, supo perdonar a Pablo, supo recibir a Pablo, porque Pablo había sido transformado por el poder de Cristo. Aquel que perseguía a la iglesia era parte de la iglesia y era aquel hombre que Dios había usado para establecer iglesias. Pablo escribió casi el 70% del Nuevo Testamento con sus epístolas. Y ahí está Pablo enseñando a la iglesia de Antioquía un año. Durante un año, Pablo convivió con aquellos a los cuales un día él había perseguido. Viene el día en que aquellos que nos persiguen serán parte de nuestra organización, de nuestra iglesia. ¿Estarás dispuesto a recibirlo, a amarlo, a perdonarlo? ¿O serás como el pródigo que cuando llegó su hermano se enojó, lo rechazó y no quiso convivir con él? La iglesia modelo, la iglesia de Antioquía, nos enseña verdades fundamentales para que usted y yo estemos en la iglesia modelo. Porque iglesias locales, muchas. Pero ¿cuál es la iglesia modelo? Y el deseo de mi corazón es que todas esas iglesias lleguen a ser un modelo de iglesia de Cristo, para que el amor de Cristo esté en ellos, fundados en el camino verdadero, en la enseñanza verdadera, con el espíritu verdadero, para que la mano de Dios sea la que se mueva y no la mano del hombre. Porque si es la mano del hombre, estaremos haciendo mucho daño a muchas vidas. Pero cuando es la mano de Dios que se está moviendo, reconstruiremos el reino de Dios en esta tierra. Que Dios les bendiga.